Hermanos, el nivel más alto y más hermoso que como creyentes y que como cristianos podemos tener es esa comunión con la palabra. El grado más alto y más hermoso es esa relación con la palabra, con Cristo. Y entre más tiempo pases con ella, más real será para ti el Cristo vivo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que te ha salvado, el que te ha liberado, el que te ha dado la vida, el que ha derramado su sangre por ti, el que ha entregado su vida y ha hecho un nuevo pacto entre el Padre y tú y yo, para que hoy podamos levantarnos como hijos y pasar las pruebas difíciles que, aunque están allí, miramos por encima de ellas. El Salmo 27 dice claramente que lo colocó sobre una roca y luego levantó su cabeza y vio todos sus enemigos. Miró por encima de ellos. Hoy te alabamos, Padre. Hoy te bendecimos en esta noche, Señor, noche gloriosa, noche preciosa, Señor, en que traes esta palabra de poder, esta palabra de autoridad, Señor, esta palabra de bendición, que no va a quedar allí, sino que va a cumplir para lo cual ha sido enviada. De tanto tiempo, de confinamiento que el Señor nos ha dado, no digamos que tanto, sino del tiempo que el Señor nos ha dado de confinamiento, sé que se ha aprovechado el tiempo. Sé que muchos han experimentado cosas nuevas, han aprendido cosas nuevas, han aflorado muchos dones y muchas cosas hermosas en su vida. Y sé que también a nivel de hogar y de familia se ha crecido, se ha madurado y quizá ha habido problemas, conflictos, situaciones, pero siempre, mis amados, dispuestos a continuar adelante, a crecer cada día, a ser establecidos en la palabra del Señor. Hoy vamos a ver una porción que hace ya algunos días está en mi corazón. Mira, cuando uno pasa tiempo con la palabra es hermoso ver que tú te levantas en la mañana y viene a tu corazón un versículo de la palabra. Hace días vino para mí ese precioso versículo que dice: te sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Me levanté y eso fue lo primero que llegó a mi mente, a mi corazón. Y entonces pensaba y meditaba mientras me duchaba, te soy sincero: Señor, hoy que mi pensamiento te agrade. Porque, hermanos, en medio de las situaciones viene una crisis, viene una angustia, viene una preocupación y eso te lleva a pensar en ese problema, te lleva a estar constante en ese problema. Entonces recordé lo que el Señor Dios, Jehová Padre nuestro, le dijo a Josué. Fue muy claro con Josué y le dijo allá, recordarás tú en el capítulo 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Meditarás en él, la palabra. Meditarás en lo que yo he hablado, en lo que he dicho a través del siervo Moisés. Y meditar es pensar. Entonces yo me puse a investigar y tú dirás, bueno, meditar es pensar, cualquiera lo sabe. Pero yo quería cerciorarme de que meditar era pensar la palabra. Y dije, bueno, eso quiere decir que cuando yo tengo un problema y me ocupo en mi mente de ese problema, lo que estoy haciendo es meditar sobre ese problema. Y ese problema me trae muchas veces, me cierra el cerco. Y entonces no encuentro la salida. Ahora, imagina tú que empiezas a meditar, a pensar en la palabra de Dios. Empieza a pensar en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Le decía yo, Señor Jesús, pero ¿por qué meditar? ¿Por qué pensar? Y me dijo muy claramente, porque la Biblia es el pensamiento de Dios. Y si la Biblia es el pensamiento de Dios,
¿Qué estás pensando continuamente? ¿En los problemas? ¿En las circunstancias? Mira, al escuchar las noticias, el prenderlo al televisor y a toda hora estar dando estadísticas y números de muertes y de tantas cosas, llega crisis a ti, llega desesperación, llega un momento en que dices no hay una salida. Y hay de aquellos que por la misma situación se han apartado de la palabra. Hay de aquellos que por estar metidos en el problema y mirando mal las noticias y mal la farándula que ellos dan, sí es cierto que tenemos que cuidarnos, sí es cierto que hay protocolos, pero la palabra de Dios está por encima de esas circunstancias. Entonces, cuando yo estoy meditando la palabra, cuando la he memorizado y cuando estoy meditando la palabra, ese meditar continuo me lleva a una oración. Y esa oración, la palabra oración es conversación. La palabra oración quiere decir un hablar con el Padre Celestial. Orar, hablar con la palabra. Entonces la meditación me lleva a mí a una oración. Y qué hermoso, porque ese tipo de oración no me requiere a mí un horario, un lugar exacto. Tampoco me exige una posición exacta. Yo puedo ir por la calle, puedo ir en bicicleta, puedo ir en el carro, puedo estar en cualquier sitio, y el estar meditando me lleva a una oración y tengo esa comunión continua con el Eterno. Ahora bien, pasados los días de haber estado metido en esos versículos, entonces me llegó al espíritu la carta de Santiago. De hecho, la estaba leyendo, la estaba estudiando, siempre por dirección del Espíritu Santo. Y entonces llegué a ese versículo del capítulo 1 de la carta de Santiago, y es donde quiero que tú me acompañes en esta noche, porque es allí donde el Dios del cielo y de la tierra nos va a hablar en esta noche. Nos va a enseñar algo que de pronto hicimos de manera inconsciente. Me voy a explicar. Cuando nos podíamos reunir, cuando nos podíamos congregar, ¿verdad? Veníamos solamente a hacer una actividad. Y el estar en aislamiento, para muchos, provocó de que cuando yo salga de esta situación, cuando pase esta crisis, voy a hacer. Eso es como cuando llega el fin de año. Entonces uno dice, bueno, generalmente nosotros los hijos de Dios ya no lo decimos, pero uno decía anteriormente, este año no hice nada, pero el año que viene voy a montar ese negocio. El año que viene voy a poner en práctica este proyecto. El año que viene sí voy a hacer lo que no hice este año. Ya no, ya es diciembre, ya estamos a finales, pero a partir de enero yo comienzo y el otro año sí. Y se pasó ese año y volvía en el otro diciembre y decía exactamente lo mismo. Al día de hoy, mis hermanos, hay muchos que quisieran reunirse, que quisieran estar congregados. Y yo lo puedo entender y lo percibí en el espíritu. Y aquellos que quieren reunirse con ansia, y bueno, sí lo deseamos, pero hay unos que como que dijeron, hombre, cuando yo pude ir al culto y estar allí y cantar y alabar, no lo hice. Puse muchas cosas, muchos obstáculos, muchos argumentos. Pudiste estar aquí. Pudiste adorar. Pudiste quebrantarte. Pudiste adorar. Pudiste tantas cosas para Dios y no lo hiciste. Al día de hoy, pues no nos estamos congregando y quisieras de pronto hacerlo. Entonces, hermanos, cuando llego a la carta de Santiago, llego al verso 19 al 25 y es el que vamos a leer en esta noche. Dice así la carta de Santiago en el capítulo 1, verso 19 al 25, versión Reina Valera. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Estamos en tiempo de crecimiento. El tema para hoy, la palabra se llama hacedores, no solo oidores. Qué hermoso el Señor. Bien, Santiago en el capítulo 1, en el verso 1 comienza diciendo algo hermoso. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago, bueno, en la Biblia nos hablan ahí tres o cuatro con el mismo nombre Santiago. Los eruditos, los estudiosos, los investigadores de la palabra han determinado que este Santiago es el hermano de Jesús, hermano por parte de mamá, o sea, hijo de María, ¿verdad? Entonces son hermanos, o bueno, medio hermanos entonces. ¿Qué es lo que empieza a tocar mi corazón cuando empiezo a estudiar la palabra, cuando empiezo a mirarla? Que Santiago dice, siervo de Dios. Mire, en nuestra humanidad, si hubiéramos escrito una carta, hubiéramos dicho de pronto, coloca tu nombre, yo voy a poner el mío. Osvaldo, el hermano de Jesús, el que murió en la cruz, el que te sanó, el que te libertó, y la pompa en nuestra humanidad. Pero no, Santiago comienza diciendo algo muy hermoso, siervo del Dios y del Señor Jesucristo. Siervo, se hace siervo, siendo el hermano, se hace siervo. Y un siervo tiene la obligación de hacer lo que su amo le dicta. Entonces, la carta de Santiago es una carta práctica. Toda la palabra es para practicarla, pero Santiago es una carta donde el apóstol nos demuestra que era un hombre práctico. ¿Sabes cuál era uno de los apodos, o los sobrenombres mejor? Apodo no suena bien. El sobrenombre que le tenían a Santiago le denominaban por sobrenombre rodillas de camello. Rodillas de camello, porque era su tiempo de oración, era de rodillas. Pasaba bastante tiempo en oración de rodillas. De ahí el sobrenombre de Santiago. Y la carta de Santiago, al leerla toda, puede ser como una secuencia de Mateo capítulos 5, 6 y 7 de la vida del reino, o más bien lo que conocemos nosotros como el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte es una vivencia práctica. Perdona, ama, no juzgues, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, etcétera, etcétera. Y la carta de Santiago es muy práctica. Nos habla sobre la lengua, la fe sin obras, cómo de soportar las pruebas, de la amistad del mundo, etcétera. Hay dos aspectos, hay dos clases de hombres que oyen. Hay unos que oyen bien y otros que oyen mal. Cuando nosotros oímos mal, la instrucción que se nos ha dado no la hacemos bien. No entendemos bien. Es que yo entendí que usted me había dicho. No, yo fui claro en lo que dije, pero tú no escuchaste bien, no oíste bien, no pusiste bien atención. Así que aquí hay dos situaciones, el que hace y el que oye. Entonces, todo hombre sea pronto para oír. Está diciendo, esté atento a oír.
En Deuteronomio capítulo 28 dice, en el capítulo 28 de Deuteronomio, déjame buscarlo aquí por un momento, te lo voy a recordar. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios. Mira, el oidor es un alumno, es un asistente en una charla de instrucción. Entonces uno se sorprende cuando hay una iglesia en un culto y tanta gente que llega allí. Y te puedo decir que el 90%, el 80, el 90% de los asistentes a un culto son oidores, mas no hacedores. Entonces dice aquí, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22. Pero sed hacedores de la palabra. En el Antiguo Testamento no todos tenían la educación para lectura. Los rollos no eran para todo el mundo, no estaban dispuestos para todo el mundo. Así que unos pocos eran los que escribían y los que leían la Torá, la palabra de Dios. Para esa época, para el Antiguo Testamento, según para el judío, traía bendición a su vida el solo hecho de oír la palabra. ¿Sí? El solo hecho de estar allí, sentado o de pie o de rodillas, y estar oyendo al profeta o a la persona que estaba allí lanzando la palabra, recordando los mandamientos, recordando los estatutos, recordando todo lo que el Señor mandaba, para ellos los llenaba. Era un aliciente, los limpiaba, se sentían fortalecidos. ¿Por qué? Porque había reverencia por la palabra de Dios. Hoy hay oidores en las comunidades y pocos son buenos oidores. Entonces se pierde o se perdió la reverencia por la palabra. Y si tú quieres ser un hacedor de la palabra, escúchame, si tú y yo queremos ser hacedores de la palabra de Dios, tenemos que ser primeramente oidores, pero buenos oidores, con entendimiento, con discernimiento. De otra manera, no podremos llegar a ser hacedores, valga la redundancia, a ser hacedores de la palabra. Mejor, a ser practicantes de la palabra. Entonces, antiguamente eso traía bendición. No es que al día de hoy no traiga, sí trae bendición. Claro, el solo hecho de oír la palabra trae bendición. Llegó un punto de mi vida, te hablo a nivel personal, y creo que de pronto a ti también te ha podido pasar, en que empiezo a caminar en la casa, de pronto en la sala, en el comedor, bueno, qué sé yo, y empiezo a repasar la palabra del Señor, empiezo a repasar los salmos, empiezo a repasar los 9 capítulos, y empiezo el Salmo 23, me voy al Salmo y empiezo, y los voy susurrando, los voy hablando, los voy meditando, y en alguno de ellos, en alguna parte, el Señor me detiene y empiezo a orar en esa parte, a reconocer cosas en mi vida, o me lleva a orar por alguien, a interceder por alguien, etcétera. Eso es hermoso. Pero llegó un momento en que dije, Señor, me estoy convirtiendo solamente en un oidor de la palabra. ¿Cuándo proclamo la palabra? ¿Cuándo invoco al Señor?
cuando yo cojo un salmo y estoy solo y empiezo a hablar de ese salmo. Lo memorizo y empiezo a hablarlo. En ese momento soy un oidor de la palabra. Pero lo importante es que sea practicante de eso que estoy ahí hablando en ese momento. Pero quiero ser un buen oidor, Señor, para que cuando se dé la oportunidad, ni siquiera cuando pase esta circunstancia, sino desde ya cuando se dé la oportunidad, cuando me des el momento, ahí estaré para practicar la palabra. Ahora, tú no tienes que practicarla aquí en el lugar de reunión. Lo hermoso es que el campo de práctica es extenso, no hay límite. Y el Señor quiere oidores, pero quiere más hacedores que oidores. Ahora bien, hay en el verso 22 dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La mentira más grande, el engaño, es la mentira más grande que puede haber. ¿Sabes por qué? Porque muchos piensan, y aquí es a donde quiero llegar, o mejor yo no, el Espíritu Santo quiere llegar, de que el hecho de saber muchos versículos, mucha palabra, es bueno, pero practícala. No te engañes creyendo que porque solamente tienes los versículos, ganaste el reino. No creas que porque tienes 9 capítulos o más, si el Señor te ha dado misericordia, ¿verdad? Como dice el Salmo 119, aparta de mí el camino, apártame del camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Entonces muchos piensan que por saber mucha palabra ya cumplieron, ya hicieron, ya me quedo allí, yo me conformo. Y es más, no sabemos la palabra como máquinas, como una computadora. Estamos ahí, pero no hay vida de espíritu. No hay algo que te motive internamente a actuar en la palabra. Yo no he sacado la cuenta, pero me gustaría que tú la sacaras. ¿Cuántos versos tiene el Salmo 23? ¿Cuántos versos tiene el Salmo 34? El Salmo 51, etcétera, Isaías 54 y Efesios capítulo 1. Suma todos esos versículos, ¿cuántos te pueden dar? No sé, 250, no sé, voy a poner esa cifra, quizás sea un poco más, quizás un poco menos, aproximadamente, con uno, escúchame bien, con uno solo de todos estos versículos que tú verdaderamente pongas en práctica, recibirás bienaventuranza, bendición de Dios. ¿De qué me sirve sabérmelos y pararme delante de muchos y proclamarlos si no los vivo? Y entonces ahí viene el engaño más grande, porque cree que porque ya me los sé, puedo caminar distinto a los demás. Merezco la reverencia que otros no. Se convierte como en una competencia. Ahí viene un engaño. Acompáñeme por un momento, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 46 al 49. Dice la Escritura: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Subraya la palabra hacéis. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis? El Señor no está diciendo, no me oíste bien, está diciendo, y no hacéis lo que yo digo. Siguiente. 47, hermano. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, subraye ese hacer, y las hace, os indicaré a quién es semejante. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó
y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Siguiente, 49. Mas el que oyó y no hizo, ¿ves? Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hacer es lo que trae bendición a tu vida. Entonces aquí hay una contrariedad. ¿Por qué? Entre el oidor y el hacedor. Porque ser transformados por la palabra de verdad es algo tremendo. O sea, tú te aprendes la palabra, la memorizaste, se entiende, se percibe y debe cumplir, que transforme tu vida, que la cambie, que la haga una persona nueva, una criatura nueva, que cambie tu carácter, tu forma de hablar, tu forma de proceder. Pero se hace, después de que la palabra hace esto, la palabra de verdad, se hace caso omiso. Se hace caso omiso. Cuando esta palabra tiene poder para salvarte día a día, para cambiarte día a día, para transformarte día a día. Cuando esta palabra puesta por obra va a restaurar tu hogar, va a restaurar tu familia, va a restaurar tu trabajo, va a restaurar tu pensamiento, va a restaurar tu caminar, tu proceder, te va a afirmar, te va a establecer en la palabra, en la vida, porque la palabra tiene ese poder. Y entonces es triste que haya palabra en una persona y siga como si de pronto leyó el periódico del día y leyó la noticia del día. Eso pasa. Ahí es una contrariedad, es una ambigüedad, es una doblez de corazón. Hay la oportunidad de poder, de crecer. Porque mira, cuando tú y yo ponemos la palabra de Dios por obra, cuando la practicamos, crecemos. Estamos en tiempo de crecimiento. Hermano, entonces el hecho de que yo vaya y yo escuche la palabra, ¿no voy a crecer? Sí, pero mira, oír la palabra es la parte de acá abajo y están estos escalones. Ahí oye la palabra, pero esta parte de la plataforma es la hacer la palabra. Y muchos llegaron hasta aquí, hasta oírla, y no se atreven a pasar el siguiente escalón, el de practicar la palabra. Y si no se practica la palabra, con el tiempo, la palabra se te vuelve una costumbre, se te vuelve algo normal, algo cotidiano, y pierde esa dulzura, pierde esa hermosura, pierde eso rico que te nutre, que te fortalece, que te motiva, que te da así el hacer de la palabra de Dios. Dice el verso 23 de Santiago, en el capítulo 1, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mira, la palabra llega con nitidez. La palabra es clara. La palabra de Dios no admite ambigüedades. La palabra de Dios no permite suposiciones. La palabra de Dios es clara, es transparente. La palabra de Dios es contundente. ¿Sí? Para edificarte, para cambiarte. ¿Sabes cuál es el problema para que la palabra en ti no se vuelva una práctica?
El problema es que el corazón no quiere aplicar la palabra. El problema es que el corazón no quiere aplicar la palabra. Y ese sí es un asunto grave, mi hermano. Cuando la mente dice una cosa y aquí el alma dice otra, y bueno, si el corazón no quiere aplicar lo que tú has guardado dentro de ti, es sencillamente porque hay una división dentro de tu casa. Y no estoy hablando ni de las puertas, ni de las paredes, ni de las habitaciones. Es simple y llanamente una división en ti, donde todavía tu alma está apegada a las cosas del mundo, en donde es más fácil vivir en el confort, que me prediquen la palabra, que me hablen el mensaje, que me lo ilustren. Y este tipo de personas son las que al final muchas veces le dicen al pastor: uy, pastor, qué palabra tan bonita, mire qué palabra tan hermosa, tan bella esa palabra. Pero en el fondo, esa palabra no te edificó. Esa palabra en el fondo no te va a llevar a otro nivel. No lo va a hacer. Acompáñame a Jeremías 31:34. Búscalo ahí en tu Biblia. Jeremías 31:34. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. ¿Ves? No enseñará más ninguno a su prójimo. La palabra llega clara, la palabra llega nítida. Conoce a Jehová, dice aquí. Conoce a Jehová. La palabra llega clara. El problema, el asunto, mis hermanos, es que el corazón no se dispone. ¿Y cómo? ¿Por qué no se dispone? Porque aún hay odios, porque aún hay rencores, porque aún el mundo te maneja las emociones, te maneja las circunstancias. La palabra no llega bien. ¿Qué día en un hablar, en un compartir, en Romanos donde dice que pues los que piensan en las cosas son de la carne, los que piensan en la carne son de la carne, pero los que piensan en el Espíritu son del Espíritu, y que tú, si piensas en las cosas de la carne, morirás, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿Verdad? Qué importante es eso, mi hermano. Qué importante. Cuando yo pienso en las cosas del mundo, cuando las circunstancias del mundo me atrapan, me estoy apartando de la palabra de Dios, estoy en muerte. Pero por pensar en la palabra de Dios, adquiero vida. ¿Y eso en qué repercute? Esa vida me motiva, me lleva a actuar en la palabra misma. Así que Jeremías 34 dice: nadie le tendrá que enseñar a nadie, porque la palabra está aquí. Mi deseo no es enseñarle a nadie nada, es conducirlo a la verdad, y cada uno venga a la palabra, cada uno tenga su intimidad. Practicar la palabra no quiere decir que tengas que estar en un recinto, que tengas que estar en un grado de estima, o que tengas que tener un título profesional o cierto nivel económico. No, mi hermano, esta es una profesión, es la profesión más hermosa, es la profesión más preciosa. Mira, todos tenemos dones y le doy la gloria a Cristo. El don de poder compartir, el don de palabra, ese don de poder y me entenderán, es como el de la alabanza. El hermano de la alabanza
se goza cuando le canta al Señor, cuando toca ese instrumento. Y cuando hay muchos hermanos reunidos, quiere que canten, que se impregnen. Lo mismo nos pasa a los predicadores. Queremos que la palabra llegue con poder, con fuerza, que tiembles, que te estremezcas por dentro, para ver si así la palabra, no el hombre, sino la palabra, hace mella en tu corazón y quebranta y destruye y derriba todos esos muros que te han impedido practicar y poner la palabra por obra en primera instancia. Bien, entonces el oidor está ahí para escuchar nomás. Es temeroso, no se atreve a dar ese paso. Hermano, el Señor quiere que tú esta noche entiendas que si has sido un oidor de la palabra, hoy cortes con eso. Hoy cortes con eso. ¿Sí? Hay gente que le pone más cuidado en la radio al horóscopo del día. Y al día siguiente vuelve y lee el horóscopo en el diario, o bueno, ya hoy es por internet que lo pueden leer, o qué sé yo, una emisora, lo escuchan, ¿verdad? Y le ponen más atención a eso, pero a la palabra de Dios no. Entonces, mira, si hasta hoy has sido solamente un oidor, empieza a ser un oidor de los buenos, de los verdaderos, de los firmes, de los que dicen, esto es simplemente el primer paso para ser verdaderamente un hacedor de la palabra de Dios. Porque es que el ser hacedor sí trae bendición. No es que ser oidor no la traiga, sí, bendice tu vida, te bendice personalmente, pero el ser un hacedor trae cobertura a tu hogar. A ver, dime si no, cuando tú y yo hacemos oración en nuestra casa o cuando estamos en las escrituras, nuestros hijos hacen lo mismo. Ellos se contagian de querer tener una Biblia bonita, de poder aprenderse también los versículos, ¿verdad? Entonces, si tú eres oidor, ellos van a ser oidores. Pero si tú eres un hacedor, varona, si tú te vuelves un hacedor en tu casa y de la palabra, tus hijos van a querer ser hacedores de la palabra también. Tu descendencia va a ser una hacedora de la palabra. ¿Cómo no va a haber bendición en un hogar? ¿Cómo no va a haber bendición en una familia? ¿Cómo no va a haber bendición en la obra de tus manos? ¿Cómo no va a ser bendecido por donde tus pies transiten? Hay bendición, hay bendición. Yo lo creo. ¿Tú lo crees, hermano? ¿Tú lo crees, hermana? Tu familia que estás viendo esta noche, ¿tú crees que hay bendición si empiezas a trabajar en la obra del Señor, a ponerla por práctica? Mira, Abraham fue un buen oidor y por ser un buen oidor creció su fe, pero también actuó en la palabra. Mi hermanos, hay que memorizar la palabra. Hay que memorizar esos 9 capítulos. Hay que estar meditando en esos 9 capítulos. Eso te va a llevar a ti a una oración. Pero esa oración se convierte en un hablar entre la palabra y tú. La palabra y tú. Tú le preguntas, la palabra te responde. Tú le indagas, la palabra te instruye. Tú le confiesas, la palabra te confronta. Empiezas a ser un hacedor y empiezas a caminar y tu vida va a cambiar, tu comportamiento va a cambiar, tu mentalidad va a convertirse, va a venir a un arrepentimiento, a un cambio verdadero. Y vas a ver el fruto en tu vida, en la obra de tus manos, en tus empresas, en lo que tú hagas. Yo no te estoy vendiendo una mentira, lo dice la palabra y lo vamos a ver más adelante. Listo. Ser hacedor es un imperativo. La palabra hacedor es un imperativo. Quiere decir que se manifiesta con un orden o una imposición. Quiere decir que ser hacedor es un mandato. Por inspiración del Espíritu Santo está diciendo claramente, sed hacedores. No está diciendo si usted quiere, si le parece, si de pronto le nace. No, está diciendo claramente, sed hacedores.
Es un mandato divino. En el verso 22, ese ser un hacedor quiere decir venir a hacer. Es decir, convertir esta profesión en acción. En acción. La actividad de hacer, ¿sí? La actividad de hacer contradice la mayoría de las religiones que funcionan más por costumbres que por una compulsión interna, por una motivación interna. En muchos lugares no son activos. Ahora, hay otros que confunden, son activistas. Eso ya es otro ámbito distinto. No, la palabra de Dios no dice que seamos unos activistas, sino que hagamos una actividad, que cumplamos con esa actividad, que cumplamos con ese diseño, que cumplamos con ese propósito de Dios, que cumplamos con su palabra. Mira, cuando tú piensas en el pensamiento de Dios, las cosas se tienen que dar. Puede que haya obstáculos, pero las cosas se van a dar. Es como el libro de la receta. Cuando tú empiezas a aprender a cocinar y el libro te dice qué son los ingredientes, cuánto es el tiempo de cocción, etcétera, etcétera. Y luego tú vas a ver ese maravilloso plato en la mesa. Y los que estén contigo compartiéndolo se van a sentir bien y te van a decir te quedó rico, te quedó delicioso. Y entre más lo practiques, ya no vas a mirar el libro de la receta, sino que tú ya mentalmente y por la práctica lo vas a volver a hacer. Pero no, la palabra de Dios no es una receta de alimentos. La palabra de Dios es vida. Y qué hermoso poder caminar con esta vida. Qué hermoso poder caminar con el Señor, abrazado con Él, sustentado por Él, protegido por Él. Qué hermoso cuando el autor Santiago dice, mire, sean tardos para hablar. Ser hacedor de la palabra es que cuando viene a mí la ira, cuando viene el mal genio, cuando viene esa otra piedra que te coge ahí, y tú dices, voy a callar, voy a guardar silencio, ¿sí? Me voy a quedar quieto, voy a esperar. Mira, en la emoción muchos quieren hacer cosas y lo hacen en la carne. Por eso te decía, si vas a ser un oidor, sé oidor de los buenos, porque muchos en la carne, y vamos a incluirnos, Antiguo Testamento, por así decirlo, hicimos y tomamos decisiones, y quizá hicimos y tomamos decisiones y tuvimos resultados catastróficos en nuestra vida, que casi de pronto destruyen nuestro matrimonio, o que casi llevan a la perdición de pronto a un hijo. Decisiones que de pronto por la emoción llevaron a la quiebra un negocio. Y de pronto después de tener cierta solidez o estabilidad económica, todo se vino al suelo como un castillo de naipes. Por eso te decía, y por eso dice el Espíritu, ser buenos oidores cuesta, pero la bendición más grande viene cuando eres un hacedor. Mira, deben hacer dentro de cada uno de los creyentes. Dios nos da la fuerza para ser hacedores. Filipenses 2:13. Acompáñame a Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice, de tal manera, perdón. Sí, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mi hermano, cuando tú eres un buen oidor de la palabra, ella produce en ti el hacer al tiempo de Dios. Si tú y yo hacemos las cosas por la dirección divina y nos movemos por esa dirección divina, ¿sabes qué hace el mundo? Se desespera. El mundo se intranquiliza. ¿Usted no va a hacer nada?
Lo veo como muy tranquilo, como que el mundo se mueve y usted ahí. ¿Cuál es el problema? Yo estoy atento a lo que dice la palabra. Estoy atento a la voz de Dios. Y como estoy atento a su palabra, por el Espíritu sé en qué momento me voy a poder mover. Sé cuál es el paso que viene. Y aunque no lo sepa en este momento, Dios lo sabe. Y Él sabe en qué momento direcciona tu corazón. Por eso ser un hacedor, Dios da esa fuerza. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Mire, no es porque usted se lo quiera proponer porque sí, porque si usted se lo propone por sí mismo en su carne, perdió. Porque usted no dura más de un tiempo y decae. Se apartó, se olvidó de todo. Es doloroso, es doloroso. Y se percibe en el espíritu que quizá mucho esta situación de pandemia que estamos viviendo, este aislamiento, a muchos los alejó de la palabra. Los alejó. No vienen a la palabra. No la han oído. Quizá conversa uno con alguno de ellos y dice, hombre pastor, sí, en verdad, hace días que no hablo la Biblia. Hace días que en verdad no, y los salmos que me sabía, no, pues ya estoy confundiendo, el Señor es mi pastor, entonces nada me faltará y al abrigo del Altísimo moraré, porque Él es el que edifica la casa, y si Él no la edifica, pues entonces no, Él guarda mi salir, mi entrar, y hacen un revuelto. Mira, Dios pone en ti el querer el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es querer? Bueno, digamos que es un sentimiento que te lleva a tomar una decisión. Para tú ser un buen hacedor, tienes que tomar una decisión. Por eso te decía que el problema más grande no es que la palabra no esté en ti, sino que tu corazón no quiere aplicarla. Y si tu corazón no quiere aplicarla, es porque no ha puesto Dios el querer en ti. Y Él desea poner ese querer en ti. Así que ese es un obstáculo grande para el hacer. Por eso, nadie, escúchame bien, nadie va a hacer por ti la práctica de la palabra. Ni tu esposa, ni tu papi, ni tu mami, ni tus hermanos, ni tus hijos. Tú eres el que toma la decisión. Nadie más va a tomar la decisión por ti. De que tú pongas la palabra en práctica, tú eres el que toma la decisión. Aquí Dios dice la palabra que Dios lo pone en ti. Tú verás si lo tomas, tú verás si lo desechas. Después te la ves con Él. El verdadero hacer, o sea, el verdadero hacer es ¿por qué? Porque es la palabra de Dios la que tú vas a poner en práctica. Ese verdadero hacer resulta en un crecimiento. Estamos en tiempo de crecimiento, amén. Así que ese hacer verdadero te hace crecer. Y como te hace crecer, impregna a los demás. El ser un buen oidor te hace ser un buen hacedor. ¿Sí? Pero hay un aspecto muy importante. La sabiduría. Una cosa es la ciencia, el conocimiento y la sabiduría. Son dos cosas diferentes. Están muy ligadas, están muy pegaditas la una a la otra. Es una línea muy delgada la que las separa. Pero la diferencia es que el conocimiento tú lo adquieres en un ya. Por ejemplo, yo no sé tocar guitarra. Quiero aprender a tocar guitarra. Y si me dispongo, con la ayuda de algún hermano, podría aprender en 3 meses, en 6 meses. Aprendí un conocimiento, lo adquirí. Pero la sabiduría requiere tiempo. La sabiduría es experiencia.
Y un buen hacedor tiene el conocimiento, pero también recibe la sabiduría, la experiencia. Por eso un buen hacedor de la palabra sabe en qué momento debe callar. Un buen hacedor de la palabra sabe que debe perdonar y que aunque venga hacia acá ese que le hizo daño, él no va a sentir ya nada aquí dentro, porque es un hacedor de la palabra, porque ha mirado a la palabra, porque ha mirado a Jesús. ¿Cómo soy un buen hacedor de la palabra? En la medida que pase tiempo con la palabra, en la medida en que yo mire a Jesús, en el tiempo que yo pase con Él, ahí soy un buen hacedor. Mira esto, Mateo 7:24, pues nos habla lo mismo que nos estaba hablando allí en Lucas 6:49 sobre el que edifica la casa. Pero lo importante allí es que Jesús dice, mire, todo el que viene a mí, dice allá en Mateo 7:24, el que viene a mí y oye mis palabras y las practica, las pone por obra, y hace una comparación. Dice, pero el que viene y me oye nomás y no practica, ese no va a recibir la misma bendición. Es más, no va a recibir bendición. Bien, aquí en Santiago, en el verso 25, en el verso 25 de la carta de Santiago, continuando con nuestro estudio, dice allí, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Te das cuenta? El ser un oidor puede que te traiga una bendición. No voy a decir que no. Pero el que la hace, el que practica la palabra, en ese sí será bienaventurado, dice, en lo que hace. O sea, no hay un límite, mi hermano. Eres bienaventurado en tu casa, eres bienaventurado en tu hogar, eres bienaventurado en tu trabajo, eres bienaventurado en tu profesión, eres bienaventurado en tus relaciones interpersonales, etcétera. Hay unos parámetros o unas características que la encontramos en este verso 25 de la palabra. En este capítulo, en este verso 25. Hay 3 aspectos y los vamos a mirar un poco allí de la palabra de Dios. Mira las características de un hacedor. Toma nota, porque sé que ahora vas a ser verdaderamente un hacedor de la palabra. Que hoy desde ya vas a empezar a practicar la palabra. Y estas son características que tú debes adquirir. Mira, acompáñame por un momento a Juan capítulo 20, verso 11. Al Evangelio de Juan. Vamos a ver esas características allí. Entonces dice allí en Juan 20, 11, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Quiero que subrayes ese, se inclinó para mirar. ¿Sí? Vuelve conmigo a Santiago. Dice, mas el que mira, en el verso 25, mas el que mira atentamente. ¿Qué miró María? Se inclinó para mirar si estaba Jesús allí. Ella se inclinó para mirar dentro del sepulcro si su maestro, al que habían traído al Señor Jesús, estaba allí dentro. Ese inclinarse a mirar a Jesús dentro del sepulcro es lo que nos lleva a inclinarnos nosotros allí cuando dice mirar, en el verso 25, dice el que mira atentamente, se inclina para ver la palabra, para leer la palabra, para observar la palabra, como el investigador que coge su potente lupa de mano y empieza a mirar y a investigar y analiza. En televisión hemos visto cuando hacen estas pruebas y muestran a todos estos doctores
químicos y todas estas personas, y con las muestras y miran y las ponen en unas cositas allá y etcétera, y toman apunte, etcétera. Mirar atentamente la palabra. El buen hacedor es primero un buen oidor y luego para hacer mira atentamente a la palabra. No la mira superficialmente, es atento a la palabra allí. Entonces no se le pasa nada. Mira, cualquier palabrita que venga, va y la busca. ¿Qué significa en hebreo o qué significa en griego? O mira para estudio. Bueno, yo cojo la versión Reina Valera. Para estudio miro la Dios habla hoy, la Biblia Kadosh también la miro, y miro otra versión que también las tengo en el celular, que también la he bajado, la Biblia hebrea. Entonces, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y miro cómo está en hebreo, qué dice la versión original del hebreo, cómo dice en la Biblia Kadosh, cómo dice en la Dios. Entonces tengo 4 versiones. Miras atentamente. Y después de todo eso, alabas a Dios, glorificas a Dios, meditas en ello y Dios te clarifica el camino. Entonces, mira, aquí viene, entonces, y ella se inclinó, y ese inclinarse, ese mirar atentamente, implica bajarte o bajarnos del pedestal, de ese trono, por así decirlo, en el que estábamos. Entonces venimos con humildad. Es por debajearnos, es humillarnos, es hacernos de espíritu mansedumbre para venir a la Escritura. Ya no nos va a pasar de largo, como decíamos en un compartir con mis hermanos aquí, que les decía, ya la palabra no te va a pasar como el agua por entre un tubo. No, ya tú le pones llave, cierras ahí. ¿Qué dice aquí? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Quién lo está hablando? Por eso cuando iba a empezar aquí el compartir con mis hermanos esta noche, les dije, bueno, Santiago, hay 3 o 4 Santiagos en la Escritura, pero este es el hermano de Jesús, y mira cómo empezó, y mira cómo le tenían por sobrenombre, y cómo esta palabra de Santiago, esta carta, es como la... ¿Por qué? Porque lo indagué, porque se investigó, porque se estudió, porque se preparó para venir a este mensaje. ¿Sí? Entonces, así tienes que ser con la palabra. Amén. Tienes que ser así con la palabra, ser muy atento, muy minucioso, muy delicado, muy delicada con la palabra. Tratarla bien, con reverencia, con amor. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder tener así un verdadero crecimiento y entendimiento de la palabra. ¿Qué es inclinar? Es encorvarse. ¿Qué es inclinar? Es desviar una cosa de su posición habitual. Expresa bajeza, expresa humildad, expresa mansedumbre. Entonces es lo que está diciendo el apóstol, es lo que está diciendo Santiago, es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Mira, cuando vengas a la palabra, es lo que está diciendo Jesús, cuando vengas a mí, no me mires como el que mira un vestido en la vitrina, como el que mira unos zapatos en el almacén de calzado, como el que mira un carro lujoso o una moto lujosa en el almacén. No, a mí mírame atentamente, porque cuando tú miras atentamente a la palabra, estás mirando a los ojos del Creador. Estás mirando al pensamiento del Creador que se plasmó en palabras aquí en las Escrituras. Y puedes conocer el pensamiento de Dios allí. Puedes conocer la voluntad divina de Dios para tu vida. ¿Sí? Bien. Entonces, mirar la palabra con atención. Luego dice allí, la palabra a mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y dice el otro aspecto, bueno, en 1 de Pedro 1:12, casi se me pasa esa cita, hermano. 1 de Pedro 1:12, allí dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Mira lo que hay ahí.
un punto y coma. Es decir, un momento. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Predicación, acción, actividad. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tú y yo tenemos el privilegio de mirar a la palabra de Dios. Tú y yo tenemos el privilegio de mirarla, de contemplarla, de comerla. Qué lindo. De disfrutarla. Qué hermoso. De gozarnos en la palabra. Mira, Santiago comienza por allá en el versículo 2, diciendo 2 o 3, dice, oiga hermano, gócesen cuando estén en pruebas. El hacedor de la palabra, cuando viene prueba, por ser un buen oidor y ser un hacedor de la palabra, cuando viene prueba, descansa en la palabra. El que es solamente un oidor, ora el Salmo 23, lo dice de carrera y luego está levantándose. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. En fin, eres un oidor. El hacedor, cuando viene la prueba, discierne por el Espíritu que viene un tiempo de crecimiento, que viene un tiempo en donde, Señor, me vas a llevar a otro nivel, me vas a pasar a otro lado. Eso dice el hacedor. Eso dice el hacedor. El que es el oidor, pues no. Ese por el contrario se desespera, se inquieta, no duerme. Y anda así. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y ahora para dónde cogemos? Carlitos, ¿y qué hacemos ahora? Carlitos, nos estamos ahogando. Carlitos, traiga una canoa. Hermano, traiga rápido un paraguas. Mire, aquí está cayendo. Esto se está inundando. No, hermano, me hago a un lado y sigamos adelante. Gloria a Dios por la lluvia. Gloria a Dios por las pruebas. Solo tú, cuando eres un hacedor verdadero de la palabra, porque has oído atentamente y miras atentamente a la palabra de Dios, en medio de la prueba puedes levantar tus manos y dar gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Dice aquí, y persevera en Santiago, vuelvo al verso 25, y persevera en ella. Ahora, no solo mira atentamente a la palabra, no solo la mira, no solo la contempla, no solo la medita. Meditar también tiene que ver con hablarla en voz baja, con susurrarla. Eso también es meditarla. Uno tiene un problema, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo para dónde cojo? ¿Cierto? Entonces lo mismo la palabra, uno ahí, Jehová te oiga el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y por allá terminando el Salmo 20 dice, salva, oh Jehová, que el Rey nos oiga el día que lo invoquemos. Salva, oh Jehová, que el Rey nos oiga el día que lo invoquemos. Pero invocarlo no es, oh Señor Jesús, solamente. Invocarlo es declarar su palabra y practicar su palabra para demostrar que caminas con Él. Entonces mire, se persevera, ser perseverante. ¿Qué es ser perseverante? ¿Qué es perseverar en la palabra? Es la ocupación duradera de hacer la palabra. Entonces, soy un buen oidor y por ser un buen oidor paso a ser un buen hacedor. Y soy un buen hacedor porque miro atentamente a la palabra, cómo camina Jesús, qué hizo Jesús aquí, qué haría Jesús allá, etcétera. Pero ahora persevero en el caminar con Él, ocupación verdadera. Me ocupo de que esa palabra sea práctica en mi vida. No es algo temporal, no es temporal. El ser perseverante no es una ocupación temporal, ¿cierto? No, yo busco de Dios porque estamos en esta situación de COVID-19 y vamos a buscar de la palabra. Pero cuando salgamos de esto, hermano, ¿entonces me olvido?
Tampoco es circunstancial, que es a lo que muchos van. La tienen como una circunstancia. Entonces buscan a Dios cuando tienen la necesidad. Ahí sí, ¿cómo es que dice el Salmo? Venga, ahora la Biblia, ahora sí me voy a aprender el Salmo 23, ahora sí me voy a aprender el Salmo 1, ahora sí de verdad le voy a poner al Señor, porque necesito del Señor, circunstancial. Tampoco es sentimental, ¿sí? La perseverancia no es una ocupación sentimental. Es que si yo no siento que la palabra me hace, que la palabra me mueve por allá y que el estómago me hace... Si yo no siento nada, si yo no siento que me voy de para atrás o que todo me da vueltas o que si yo no escucho una voz, entonces, no, mi hermano. No, la palabra de Dios, la perseverancia de Dios es una cooperación firme, es una profesión lo que nosotros estamos haciendo. Así que no nos movemos por los sentimientos del mundo, nos podemos mover hacia una parte sentimental de la palabra, ¿cierto? ¿Cuál sería el sentimiento de la palabra? El amor, pero el amor sin condiciones, el amor verdadero, el amor sin fingimientos. ¿Cómo me movería en la parte sentimental de la palabra? Hermano, de verdad, yo te perdono en el nombre de Cristo Jesús. Mira, tú me hiciste la embarrada más grande, me hiciste lo más, acabaste con muchas cosas en mi vida, me sentí mal. Ahora, perseverar, esa ocupación verdadera de hacer la palabra, tampoco es algo intelectual. Lo que te decía hace un momento, tú puedes aprender a tocar un instrumento, si tú no sabes manejar carro, aprenderás a manejar carro, manejar moto, tú puedes aprender, cualquier profesión, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, pero no es intelectual, va mucho más allá, es espiritual, y lo espiritual es mucho más verdadero. Ya para terminar, mis hermanos, esta noche, el privilegio grande, dice aquí, y persevera en ella, Santiago 1:25, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. ¿Ves? Entonces, cuando tú miras atentamente a la palabra y perseveras, te ocupas verdaderamente de hacer esa palabra, te vuelves un buen oidor, ya no olvidadizo, hermano. Por el contrario, un buen hacedor de la palabra. Y eso trae bendición a tu vida. Eso trae bendición a tu hogar. Eso trae bendición a todo el que llegue a ti. Serás un árbol de bendición. Mira, quiero dejarte con esta conclusión. Quiero dejarte con esta frase que resume lo que el Señor nos ha permitido compartir en esta noche. Dice así: el oidor se va con las manos vacías, el hacedor será lleno con la bendición divina. Repito, el oidor se va con las manos vacías. Que el oidor se cruza de brazos y simplemente escucha. El hacedor no. Mueve sus manos aquí y allá, corre, sube, baja. El oidor se va con las manos vacías. El hacedor será lleno con la bendición de Jehová. Padre, te doy gracias en esta noche. Señor, yo te alabo, te bendigo y te glorifico. A ti que eres el Rey de Reyes, a ti que eres el Señor de Señores. Oh Padre Celestial, queremos en esta noche hacer tu palabra. La creación gime, dicen Romanos, la creación gime, pero no es... La creación no es la humanidad, no. La creación que gime es las estrellas, es los planetas, es los árboles, es las nubes, es las aguas, es los seres que se mueven, gimen
¿Cuándo el hombre oirá verdaderamente la voz del Hacedor, del Supremo Hacedor, y pondrá por obra su palabra? Señor, queremos ser hacedores de tu palabra. Desde ya queremos ser hacedores de tu palabra. Desde ya, Señor, necesitamos que tu mandato quede verdaderamente en nuestro corazón. Tú lo dijiste, Señor. Pondrás tu ley en nuestra mente y la grabarás en nuestro corazón, pero no para que quede allí quieta. Señor Jesús, es para que actuemos en la palabra. Cuando tú perdonabas, esa persona era liberada de sus pecados. Cuando tú sanabas al leproso, cuando tú diste vista al ciego, tú mandabas la palabra y ese verdaderamente la oía y creía. El centurión creyó. Por eso no se sintió digno de que tú entraras en su casa. Cuando él envió a esos emisarios a que intercedieran para que su criado fuera sanado, es porque él entendía, él sabía que el poder de tu palabra, que con mandar tu voz su criado iba a ser sano, pero él mismo no se atrevía a ir a ti porque no se sentía digno. Y nosotros, Señor, tampoco éramos dignos, pero al morir en la cruz nos has hecho tus hijos, y ahora como hijos tuyos tenemos la responsabilidad, pero también el gozo y la alegría de poner tu palabra por obra. Que tu Santo Espíritu guíe nuestros pensamientos. Que tu Santo Espíritu conduzca nuestros pasos por caminos de bendición. Que entremos, Señor, por la puerta angosta, por el camino angosto, que aunque sea estrecho, trae bendición, trae fruto, trae salvación. Señor, que nuestra mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Que ya no juzguemos más, que ya no condenemos más, que no nos hagamos jueces con tu palabra. Señor, que ya no miremos más la paja que está en el ojo de mi hermano, sino que miremos la viga que hay en el nuestro. Oh Señor, como dice el Salmo 18 en uno de sus versículos, Señor, donde dice: Jehová, alumbra mis tinieblas. Alumbra las tinieblas que hay dentro de cada uno de nosotros. Disipa esas tinieblas, Señor. Disípalas. Venga tu gloria a nuestra vida. Venga tu gloria a nuestros hogares. Y nos volvamos hombres, mujeres, familias, hacedores de tu palabra. Que aprendamos a oírte verdaderamente. Señor, que miremos atentamente a tu palabra y que nos inclinemos verdaderamente a ella y la entronemos en nuestro corazón para que hagamos el camino verdadero. Padre, Señor Jesús, no queremos irnos de este mundo y presentarnos delante de ti con las manos vacías. Que el día que partamos de este mundo y lleguemos a tu presencia allí, podamos mostrarnos y decirte: salva, oh Rey, aquí estoy con todas las bendiciones que tú me diste y que las compartí con mi prójimo, con el necesitado, con el hambriento, con el sediento, con el enfermo, con el que estuvo en la cárcel, porque no me guardé esas bendiciones. Actué en esas bendiciones y las llevé
Y hoy me puedo presentar delante de ti con las bendiciones que me diste. Y como dice un himno hermoso, ya no me dará Jesús la cruz, sino me dará una corona. Hermano, yo quiero y deseo en mi corazón. Y por eso dice el Salmo 20, conceda a Jehová las peticiones de tu corazón. Y el deseo de mi corazón es que tú también recibas una corona. Que seas un hacedor de la palabra, no un crítico de la palabra, no un juzgador de la ley. No, vive abiertamente, vive transparentemente la palabra de Dios. Sea hacedor de la palabra para que donde tú vayas, Cristo también esté contigo. No te avergüences de Él, Él no se avergonzará de ti. Ora a Él, habla con Él, camina con Él. Y cuando tengas que descender a la sepultura, llegarás a la presencia del Todopoderoso con la frente en alto. Padre, mi alma te alaba en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo hermoso. Gracias por lo que nos has regalado esta noche. Gracias porque vas a guardar mi salir y mi de entrar, mi regreso a casa. Voy con tu presencia. No voy solo, voy contigo. Tú me llevas. Tú guardas mi salir y guardas mi entrar. Y guardarás también el salir y el entrar de cada uno de mis hermanos que en esta noche nos han acompañado. Padre, te alabamos. Bendito Dios. Bendito Señor. Glorioso Rey. A ti sea la honra. A ti sea la alabanza. A ti sea el poder. A ti sea la honra. A ti y solo a ti, Señor.